Muy bien, buenos días a todos. Empezamos nuestro último encuentro entonces. Gustavo, la palabra es tuya. Bueno, buenos días también a todos y a todas. Sí, es la última que yo reconozco que he disfrutado mucho y que valía la pena que Adela me convenciera el día de la presentación del libro de Juan Francisco. Eh, bueno, vamos a trabajar hoy sobre Sara Mesa, eh, una escritora, bueno, la más joven dentro del núcleo de los que hemos trabajado, una escritora que incluso ni siquiera es una niña del franquismo, sino que nace un año después, en el 76, de la muerte de Franco. Una escritora que, vamos a ver, se caracteriza por una gran sencillez de estilo, un estilo sumamente despojado, que resulta engañoso, eh, porque dice y sugiere muchísimo más de lo que aparenta decir. Eh, ella, bueno, con el éxito que ha obtenido, el interés de la crítica y, bueno, y de los lectores por ella surge sobre todo a partir de 2015, cuando termina como finalista del premio Anagrama, la editorial Anagrama. Ella, prácticamente a partir de ahí, está casi toda su obra está editada en Anagrama. Tiene obras anteriores, pero con una novela que se llama 4x4, que esa nunca la pude conseguir, biché en Casa del Libro de España, está agotada. Este, con esa novela, que ya les digo, salió finalista del premio Anagrama, fue con la que llamó la atención, y a partir de ahí siguió publicando obras más y más interesantes, que de alguna manera eh, la han puesto en un primer plano dentro de los escritores a esta altura maduros, cincuentones. Ella recién el año que viene le va a cumplir los 50 años, pero con una sólida posición allí. Ella publicó, en el 2015 fue cuando salió 4x4, y en 2016 publicó una muy interesante novela que se llama Cicatriz, que es una novela, casi diría, me atrevería a decir, aunque es una exageración de todas maneras, de dos personajes, ¿no? Básicos, centrales, obsesivamente centrales, y es la historia de un acoso, por parte del varón, del personaje masculino, hacia Sonia, que es la protagonista. Un acoso a distancia, eh, que recién después se vuelve aproximación y encuentro, y en el cual analiza Mesa muy, muy a fondo la psicología de los dos personajes, y cómo eh, la psicología de los dos personajes se retroalimenta mutuamente, ¿no? Eh, y los va llevando a una situación de cada vez de mayor tensión, ¿no? Eh, Después de 2016, perdón, ella publica en el 18, perdón, yo me equivoqué. 4x4 es de 2012, Cicatriz del 15. En 2016 publica una colección de cuentos, Mala Letra. Si bien ella parece sentirse más cómoda en la novela, sus novelas son bastante breves, de todas maneras, tiene algunos de los cuentos de Mala Letra, son realmente muy interesantes. Y después siguieron, en 2018, Cara de Pan, una estupenda novela eh, sobre el vínculo que surge entre una niña, una chica, una adolescente de casi 14 años. Ella es Casi en todo, le dicen Casi, la apodan Casi, porque por su estatura, por su edad, por esto, por lo otro, nunca parece llegar a los límites establecidos. La relación de Casi, esta adolescente, que se hace la rabona al liceo, al instituto, como le llaman allá, y un anciano, vagabundo, con el que empieza a encontrarse en un lugar de un parque, de casualidad al principio, se encuentran,
y entre los que surge una muy interesante relación, muy mal vista socialmente, pero en realidad no pasa nada, simplemente conversan, es decir, no hay de parte de él tampoco nada, ningún intento de nada, pero que obviamente estaría muy mal vista por la sociedad y que le permite a Cassie encontrar un oído, y no solo un oído, un espíritu atento, el de un hombre viejo, vagabundo, que ha sufrido mucho, que comprende, paradójicamente, a pesar de la distancia en edad, comprende profundamente a la chica, y ella a su vez comienza a descubrir factores que para un adolescente parecen no tener sentido, ¿no? Porque es un viejo el otro. Pero sin embargo, a través de los diálogos con él, va descubriendo otras dimensiones de la vida que obviamente no ha tenido ocasión de conocer, ni mucho menos de experimentar. En el 2020 publica Un Amor, una novela muy interesante, también sobre un personaje bastante solitario, como es el de Natalia o Nat, le dicen. En 2022 publica la que vamos a trabajar hoy, La Familia, y ahora, hace unos pocos meses, en 2025, publicó Oposición, una estupenda novela, oposición en el sentido español del término, ¿no? Concurso, cuando concursamos para un cargo. Que es espléndido como con ese estilo tan despojado y con un tema que aparentemente parece tan, por un lado, trillado y por otro lado, aburrido, si se quiere, que es el de la burocracia, eh, ella lo trabaja tan inteligentemente que incluso cuando llega el momento en que la protagonista va a dar la oposición, va a dar el concurso, llega a crear una tensión que parece más de una novela de intriga que de una novela centrada en una joven que trata de abrirse paso y que discrepa además a la vez con ese mundo burocrático tan estructurado, tan hueco muchas veces, tan lleno de palabras y de reglamentos, pero muchas veces hueco de contenidos verdaderamente humanos. Eh, cuando obviamente es una escritora que ha sido y es muy reporteada por la prensa y por revistas literarias, y ella ha hablado en muchos casos de aspectos que me interesa resaltar, ¿no? Ella, por un lado, dice en un reportaje que le hacen que lo que más le interesa de los personajes y de las historias que cuenta son el reverso de esas historias, lo que no está casi explicitado, ¿sí? Pero que el lector intuye a través de lo que hacen o dicen o viven los personajes. ¿Sí? Y ella ha declarado especialmente que, perdón, esperemos que no empiece con esto, ella ha declarado especialmente que le interesa no solo ese reverso de las historias, aquello que está latente bajo lo que ocurre, sino que también le interesan más los pequeños detalles que los grandes panoramas. Ella ha dicho con humor, ha dicho que a lo mejor eso se debe a que ella es miope y que se le pierden los panoramas visualmente, pero que hay una inclinación personal en ella, por supuesto ella dice que no se debe solo a su miopía, que la lleva a prestarle mucho y mucha atención a aquellos detalles reveladores que le abren al lector como ventanas o ventanitas hacia lo que está callado, hacia lo que no se debate entre los personajes que están implicados en la acción de la novela, en cualquiera de ellas, no solo en la familia. Lo implícito es más importante muchas veces que lo explícito en sus novelas. O lo explícito está al servicio de sugerir lo que por allí está flotando, como vamos a ver acá en La Familia. Le interesa, ella ha dicho, el reverso, por lo tanto, le interesa centrarse en personajes que no tienen nada de excepcional, ¿sí? Son seres comunes y corrientes, con su carga de dolores y de sufrimientos,
pero que no tienen nada de heroicos y muchas veces no tienen nada de rebeldes. Son personajes que, ella lo dice en un reportaje, no, ni ellos mismos saben bien muchas veces lo que rechazan ni lo que buscan. Y no tienen muy claras las cosas, pero viven en un permanente malestar, en un malestar existencial, que hace que a veces tengan conductas que se salen de lo más o menos aceptado socialmente, eh, que tengan conductas a veces hasta llamativas, que, o que pueden merecer la censura de los demás, pero que no son realmente la expresión de una rebeldía abierta, porque de rebeldes tienen poco, tienen de malestar, de no sentirse a gusto con la burocracia en la que le toca trabajar a la protagonista de la última novela, con la familia esta, con el malestar de Cassie, la adolescente protagonista de Cara de Pan, con todo su medio, por algo se hace la rabona al instituto, eh, y, pero que en definitiva, sí, claro, bueno, se hace la rabona, socialmente, familiarmente, sobre todo la familia obviamente la va a censurar por hacerse la rabona cuando se descubra, pero que es un acto de rebeldía, sí, pero es más bien un dejarse ir, este, eh, más por no querer enfrentar todas las vivencias de la escuela y también de la carga familiar que viene por el otro lado, y más que de romper abiertamente con el ambiente que la rodea, sea el familiar, sea el escolar, estrictamente hablando. Eh, Estos personajes, además, son personajes muchas veces que por eso mismo dan la impresión de ser grises. Eh, y esa es la zona en la que ella se mueve con más agrado. Hay algo que dice en la contratapa de Cara de Pan, de la editorial Anagrama, hay dos críticos, que se citan diversas opiniones de críticos, hay dos que apuntan en la misma dirección. Uno es Francisco Solano, crítico literario del País de Madrid, bueno, aparte de los elogios que se espera que haya en una contratapa, él dice que Sara Mesa registra admirablemente esa zona de penumbra. Y otro de los críticos, citado en la misma contratapa, uno de los más prestigiosos críticos de España en este momento, más Oliver Ródenas, dice en determinado momento, los lectores nos sentimos atrapados por esta fascinante escritura que es a un mismo tiempo oscura y luminosa. Y es cierto, muy, muy, muy acertado eso de oscura y luminosa. Por un lado parece tan clara, ¿m? Frases breves, párrafos breves, oraciones que muchas veces no tienen ni un hipérbaton siquiera, da la impresión de la simplicidad y de la sencillez, de lo claro. Leo y entiendo, por lo menos la superficie de la escritura. Pero esa claridad remite también a zona de penumbra, como hablan los dos críticos de eso. Hay justamente lo que yo le decía y a lo que ella ha declarado en diversos reportajes, ¿no? A esa zona que los personajes no conocen bien de sí mismos, muchas veces, a esa zona que por no conocerse ellos mismos y por no saber muchas veces con claridad qué buscan, entonces el lector las intuye, las va a ir descubriendo a través de actitudes, a veces de cosas que los personajes dicen, pero ahora vamos a ir descubriendo más nosotros que ellos muchas veces. Ellos a veces permanecen en esa penumbra del malestar existencial, de sentir que tal cosa y tal otra de su vida y del entorno no les gusta, no les hace sentirse bien, pero sin adoptar una rebelión definida y sin encarar otro tipo de vida que por lo menos los lleve por un derrotero, aunque sea algo distinto del que padecen, digamos. Es cierto que la protagonista, Natalia, de un amor
se va de la capital, se va de la gran ciudad y se va a vivir a un pueblito perdido. Es cierto. Es cierto que su conducta es bastante aislada, aunque bueno, no tiene más remedio que vincularse con cierta gente del pueblo, pero en definitiva no, y por eso molesta, ¿no? En un pueblo muy cerrado, bueno, alguien distinto llama la atención, pero además, después, cuando ella lleva una vida que no es la que los demás aprueban, digamos, o aprobarían, que no es nada del otro mundo tampoco, este, eh, indica una búsqueda que es más de tanteo. ¿No? Uno tiene la sensación de que los personajes de Sara Mesa tantean en esa penumbra en la que viven, a partir de ese malestar que sienten y como buscando algo que no logran definir muy bien y que a veces no tienen la energía, la voluntad, a veces tampoco la lucidez, como para ver claramente la dirección, una dirección, la que sea, y jugarse por esa dirección. Es raro que ocurra eso, o ocurre de manera muy transitoria, como vamos a ver, y de manera que no es la más eh, creativa ni la más positiva para alguno de los personajes, como el caso de Rosa, aquí en la novela La Familia. Eh, Sara Mesa ha dicho también que, en esos reportajes que yo les mencionaba, que ella concibe la escritura creativa, como un trabajo eh, que abarca todo el tiempo del escritor. La gente piensa, dicen, si a mí me preguntan también cuál es su profesión, y escritora, este, pero ¿escribo todo el tiempo? No. Este, no escribo todo el tiempo, no estoy en el ordenador todo el tiempo, dice ella, pero la escritura es tarea de todo el tiempo. ¿Sí? Y ella cita a nuestro compatriota Mario Lebrero, que decía textualmente, y lo cita ella textual además, este, escribir no es sentarse a escribir. Y ella considera que justamente el escritor está escribiendo, ¿sí?, mucho antes de sentarse frente a la computadora o de tomar, o la máquina de escribir, o de tomar un avión. ¿Sí? Que hay todo un trabajo previo, porque ella dice que también parte a veces de imágenes muy indefinidas, que resultan oscuras para ella, y eso también es escribir, es ir descubriendo de a poco el meollo de la situación que quiere plantear, y después sí, después de ese trabajo como de sedimentación y de fermentación, sí se puede poner a escribir, sentarse a escribir, pero después que termina de escribir, y pongamos después que termina de escribir toda la novela, eh, sigue escribiendo, dice, se sigue escribiendo, dice ella, porque viene la etapa de la reflexión, de la corrección, es decir, que es también un modo de escribir, ¿sí? Porque escribir es también, dice ella, eh, sacar cosas del texto, cosas que uno escribió, pero que después cuando las revisa dice, no, esto no funciona así, se corrige, se reescribe, o a veces se elimina. ¿No? De allí entonces ese estilo muy trabajado de ella, bajo esa aparente sencillez, que a veces le ha sido reprochada, algunos críticos apresurados tomaron eso como pobreza, pero que en realidad le ha dado una muy sólida posición entre la crítica más seria y entre un conjunto de lectores que le son fieles a ella. Claro, lo que pasa es que la escritura de Sara Mesa, digamos, no tiene el glamour, no tiene eh, la, 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 los condimentos fuertes, a los que muchas veces el lector o el espectador de series o de cine está acostumbrado y es lo que reclama, ¿no? Cosa, que enseguida me tenga al borde del asiento. Eso ella no lo tiene, obviamente, y por eso para muchos lectores apresurados o distraídos, eso parece pobreza, no me interesa, no me atrapa, etcétera, etcétera. Pero tiene una sólida carrera que muestra que
ha, ha logrado con su escritura convencer y seducir a no solo a algunos de los críticos más relevantes de España, sino sobre todo a un sector de lectores este, más atentos, más ávidos de profundidad y de densidad humana que de sacudones y de platos fuertes. Eh, Eso en cuanto a un poco a la visión general que podemos dar de Sara Mesa, que como vamos a ver ahora en la familia, esa sencillez, ese despojamiento del estilo, no implica simplicidad técnica. Si reservamos la palabra estilo al manejo que hace del lenguaje, ahí sí hablamos de la sencillez, si lo comparamos, no sé, con alguno de los que dimos antes, con Muñoz Molina, que es barroco, que frases y periodos extensos donde se van abriendo como una especie de paréntesis, aunque no aparezcan gráficamente, con acumulaciones, con comparaciones, con adiciones constantes, es obvio que resalta la sencillez. Si lo comparamos también con ese estilo fluvial, no barroco, pero sí fluvial, poderoso de Almudena Grandes, la escritura de Mesa es como yo le decía, de una desnudez, de una sencillez total. Pero eso no implica complejidad, simplicidad técnica. El estilo puede parecer muy sencillo en cuanto al manejo del lenguaje y lo es. Pero el manejo de los recursos técnicos de una narración, es decir, los juegos con el tiempo, los juegos con la perspectiva, sobre todo a Mesa le interesa mucho la perspectiva. Ella dice que una novela no está funcionando, no está en marcha para ella, sus novelas, no están en marcha hasta que no encuentra la perspectiva. Mientras no encuentra el lugar de la mirada, que ella además dice, bueno, es esencial en cada escritor, con cada escritor nos topamos con una mirada distinta, por más que pueda parecer más o menos similar a la de otros. Y ese juego de perspectivas con el manejo del punto de vista, como vamos a ver en esta novela, eh, ese juego con el tiempo, eh, indica una complejidad técnica en el manejo de la técnica narrativa que va íntimamente asociada a esa sencillez, a ese despojamiento de estilo. No nos dejemos engañar, sí, las frases serán cortas y muy claras, no tengo problema en entenderlas, pero esas frases nos van llevando de a poco hacia esa otra cosa muy importante en Mesa, que es el manejo de la perspectiva, el manejo de los tiempos, justamente como modo, tanto la perspectiva como el manejo del tiempo, especialmente esos dos recursos técnicos, eh, como modo de ir adentrándonos en ese trasfondo, en ese reverso que a ella le gusta mostrar y hacer que el lector intuya. Eh, Vamos a ver acá en la familia, centrándonos más ya en el texto. Eh, incluso los títulos de Mesa son de una gran sencillez, y salvo tal vez Cicatriz, que puedes decir impresionar un poco y atraer tal vez al lector que con ansias un poco morbosas de a ver qué hay acá, los demás títulos, Un amor, Oposición, Cara de pan, sí, pero tampoco es un título que vaya a vender nomás con su aparición sobre una góndola de una librería. O La familia, parece a veces, uno dice La familia, que es un ensayo de reflexión sociológico sobre ese tema. Es decir, que la misma sencillez suele verse en ese tipo de títulos muy breves, muy secos, que a veces parecen no ser capaces de llamar la atención, no es lo que más le interesa a Mesa. En todo caso, después nos conducirá nuestra atención hacia el reverso,
hacia lo implícito, pero después que entramos en la novela. No, va bien los títulos con el estilo de ella, que evita todo lo que pueda parecer rimbombante, llamativo, luces de neón en el título. Eh, la familia es muy interesante como título, sí, es un título este, que apunta al tema, sin duda, es clarísimo. Pero eh, lo más interesante del título es sobre todo el artículo. No es una familia, es la familia. Lo cual ya de alguna manera llama la atención sobre el núcleo temático que es la familia. Es decir, no va a ser, por un lado no va a ser una familia cualquiera, pero por otro lado, con sus silencios, sus autoritarismos, sus actitudes represivas que las hay, las relaciones muchas veces más de incomunicación que de verdadera comunicación entre esos miembros, van a ser de esa familia, no una familia de ese tipo, la familia cualquiera, no, la familia. Es decir, para Mesa es como la encarnación misma de lo que puede pasar de manera muy diferente en 100.000 familias, no importa. ¿Esto es peculiar de? Sí, sí, pero es de todas maneras lo que subyace a las peculiaridades de esta familia, es lo que subyace, en el fondo se vincula a todo lo que subyace, en opinión de ella, en cualquier otra familia. Por eso es la familia, es como el epítome, la condensación de lo que suele pasar en las familias, más allá de que los detalles sean totalmente diferentes. Ella dijo que en una declaración de prensa, ella señaló que le había interesado mucho el tema en la medida en que le permitía centrarse en unos pocos personajes eh, con un centro muy reducido, con un centro, con un grupo muy reducido que es en la familia. Es cierto que después los personajes, los hijos, sobre todo van a establecer, veremos, relaciones propias, yo le pondría comillas ese propias, porque lo parecen, pero en el fondo están sumamente condicionados porque obviamente vivieron con la familia y especialmente con el padre. De modo tal que eso que a ella siempre le atrae, ¿no? Los grupos pequeños, eh, porque incluso en oposición, donde la protagonista trabaja en una oficina pública, pero que es toda una institución donde trabajan cientos y miles de empleados en ese mismo local, aún ahí el enfoque de Mesa se concentra sobre todo en un puñadito en la protagonista y unos pocos funcionarios con los que tiene más trato. Es decir, que siempre, aun cuando opere, como en el caso de oposición, en un mundo burocrático inmenso y en una institución que no sabemos qué es, no interesa, tal vez un ministerio, no sabemos, con miles de empleados en el mismo edificio, que es enorme, de todas maneras, el núcleo siempre es reducido. Bueno, con respecto entonces a la familia, ese aspecto, bueno, del título, que es distintivo en general de los títulos de Sara Mesa, y después nos encontramos con una novela dividida en 14 capítulos breves, cada uno tiene un título, algunos de ellos muy simbólicos, muy sugerentes. Eh, eh, en general, además, cuando ella divide, en general suele dividir o capítulos o secuencias sus novelas, así como las novelas son cortas, los capítulos también lo son. En esos 14 capítulos va a haber un juego con las perspectivas y un juego con el tiempo, que es muy interesante y que le va a permitir, aunque buena parte de esos capítulos no transcurran dentro del núcleo familiar, le va a permitir seguir hablando de la familia, seguir mostrando los efectos perniciosos, negativos, que esa familia sigue ejerciendo aún después que los hijos
se independizan, muy entre comillas, porque con el padre que tuvieron, sobre todo, y como vamos a ver, independencia, sí, se van a vivir cada uno al final por su lado, entablan algunas relaciones, pero uno siempre siente que las relaciones, el irse a vivir a otro lado, en el fondo siguen viviendo como si estuvieran en la casa familiar. Y en el fondo uno tiene la sensación de que siguen escondiéndose, eh, a menudo, nada conscientemente, de ese padre, ¿no? Que tuvieron y del cual vamos a hablar en unos momentos. La, yo le decía que la familia juega con las perspectivas y con los tiempos. Y el comienzo, el primer capítulo, es un comienzo realmente muy, muy interesante, muy sugestivo. Creo que un narrador de novela policial o de novela de terror encontraría una buena lección técnica en ese primer capítulo. Salvo por el hecho de que como narrador policial o como narrador de terror tendría que cargar la mano después, sobre todo si quiere vender. Esto es muy despojado, pero va creando una atmósfera muy llamativa, porque nos encontramos con un narrador en segunda persona que le habla a un tú que podemos sospechar tal vez quién es, pero no más que eso, sospechar. Yo después voy a decir mis sospechas, pero no pueden ir más allá porque si, además, si Mesa hubiera querido, le hubiese puesto nombre a esa persona, al tú al cual se dirige el narrador. Y si ustedes miran el comienzo de cada uno de los párrafos, cada vez más breves, los cuatro primeros son párrafos medianos y los dos últimos son de una sola frase. Este, Les leo el comienzo de cada uno de esos párrafos en el capítulo inicial que se llama La casa. Mírala desde el ojo del sueño. Segundo párrafo. Mírala bien antes de despertar. Los puntos ciegos y las madrigueras. Tercero. No dejes de mirar ahora que la tienes ante ti, ardiendo tras los párpados. Cuarto. Mira cómo entra la luz por el cristal y colorea la madera de pino de los muebles. Quinto, mira con atención, pero no digas nada. Sexto, solo mira y aprende. Estos dos últimos son párrafos constituidos por eso que leí, nada más. Es decir, que en todos está la repetición del verbo mirar, en el mismo comienzo. La palabra incluso aparece mirar, mírala, etcétera, suele aparecer como palabra inicial del párrafo, salvo en el tercero y en el sexto, que aparece casi enseguida, ¿no? No dejes de mirar, tercer párrafo, en el último, solo mira y aprende. Y eso ya creó la atmósfera, con más fuerza todavía porque tenemos el título global de la novela, La familia, y el título condensado, centrado en ese capítulo, La casa. Sí, el objeto es la casa, el objeto a mirar es la casa. Y ese tú que recibe esos obsesivos consejos, obsesivas exhortaciones, porque el tono es realmente exhortativo, casi imperativo por momentos, crean una sensación inquietante en el lector, que ingresamos a la novela con esas exhortaciones y consejos que alguien, narrador en segunda persona, vaya a saber quién, le dirige a otro alguien, a otra, porque en realidad en determinado momento de algún párrafo aparece el femenino, y que el personaje al cual se dirige, ese tú al cual se dirige el narrador, es femenino. Pero es la única precisión y les puedo asegurar que a veces se escapa. Yo cuando leí por primera vez la novela, hace un par de años, ni me enteré, no la leía tomando notas y recién cuando hice la segunda lectura dije, mira, se está dirigiendo a un personaje femenino. Y si uno no va con atención, se le escapa en la primera lectura.
pero es el único detalle que tenemos. Pero todo lo demás crea ese tema inquietante, porque normalmente la casa, ¿no? Bueno, suele connotar, yo qué sé, un lugar cálido, puede connotar un refugio, puede no serlo también si hay una crisis brutal de familiar, de pareja, lo que sea en esa casa, pero digamos, estoy deseando llegar a casa, ¿no? De aquel lugar de descanso, de paz, de encuentro con uno mismo y tal vez de encuentro con seres queridos. Es más bien, en principio, después se vive lo que se vive en cada casa, pero en principio suena a refugio, a calma, a tranquilidad, puedo respirar, puedo descansar, puedo desarmarme de todo lo que tuve que ponerme para enfrentar la vida social, la vida de afuera. Pero acá, mira, pues yo le decía que casi parece una novela policial al principio. ¿Mm? Porque uno tiene la sensación de que ese tú debería estar en alerta máxima. Además se deslizan cosas, puntos ciegos, madrigueras. Es inquietante. Madrigueras, bueno, hay fieras, hay amenazas humanas o de otro tipo, se supone que humanas, de hecho son humanas. Este, le exige a ese tú la atención, no sé, de alguien, por eso yo pensaba en lo policial, ¿no? Del detective que entra en la casa y no sabe qué se va a encontrar. Tal vez sea un ladrón también que entra en una casa y tiene que actuar con mucho cuidado. Y resulta que es la exhortación a alguien de esa casa cuya vida familiar vamos a ver en el segundo capítulo. Entonces es muy inquietante, es una atmósfera opresiva que antes de conocer a la familia, a los personajes y al funcionamiento entre ellos y a las relaciones entre ellos, ya nos puso en situación, ya nos puso en situación. Porque de alguna manera, además, siempre que hay una narración en tú, sí, bárbaro, sí, el narrador le habla, en este caso, a un personaje femenino, pero uno no puede evitar sentirse como aludido. Porque, ojo, yo también estoy entrando en la novela, estoy entrando en la casa como lector. Y más allá del femenino, ten cuidado, parece decir. Hay madrigueras, hay puntos ciegos, epa. Este, mira. Además, el verbo mirar es más fuerte, en cierto modo, que el ver. Ver, veo y puedo estar prestando atención, veo. Pero mirar implica atención, concentrarse en algo, estar atento al entorno, porque todos los consejos apuntan a estar atento al entorno, como si ahí y allí latiera una amenaza. Por supuesto no sabemos quién es el narrador, ¿sí? Y no sabemos, estrictamente hablando, quién es ese tú, más allá de que sea femenino. ¿Sí? Y en la familia, eh, femeninos, hay tres personajes. La madre, evidentemente a ella no se va a dirigir, porque es parte de ese poder, aunque parte sumisa del poder del padre, pero ayuda, ¿no? Este, y los otros dos personajes femeninos son Rosa, una de las hijas de esa familia, y la otra es Martina, que es sobrina y que en el capítulo segundo, hace unos pocos meses, al quedar huérfana, que ha sido incorporada a esa familia. Sí, si a mí me apuran, digo, sí, yo sospecho que el narrador es Martina, que es el ser lúcido, el ser que además ha descubierto que ahí se tiene que cuidar, en esa casa. No de nada horrible en cuanto a amenaza física, pero sí se tiene que cuidar, porque lo que uno dice en esa casa termina volviéndose contra uno. Y la que lo tiene más claro es justamente la que viene de afuera, Martina, que es la que se incorpora, ya les digo, al comienzo de la novela, es una chica de 11 años que hace unos pocos meses que bueno, ha sufrido esa pérdida y se ha incorporado a esta familia. Y por lo tanto es el personaje más lúcido. Ella conoció otra cosa durante 11 años. Así que viene de afuera. Y va viendo cosas. Entonces, uno tiende a pensar, pero no hay nada, insisto. Uno, a lo sumo, en lo que uno puede decir es eso. Sí, me inclino a pensar que por esa lucidez, por ese sentir que más vale no hables, mucho más adelante en la novela, en un capítulo
protagonizado por Martina, este, se dice, lo dice el narrador, pero en realidad está recogiendo lo que se supone piensa Martina, eh, preguntar mancha, se dice. Toda pregunta es una mancha en esa familia. Y bueno, es muy lúcida, sabe que hay que cuidarse, porque insisto, aquella famosa que dije, lo de los policías, esa famosa frase que escuchábamos hasta el cansancio en todas las novelas y en todas las películas policiales, de todo lo que diga será usado en su contra, acá funciona. Todo lo que se dice en esa familia puede ser usado en contra de uno. Por eso uno dice, bueno, yo digo, de atrevido, porque Mesa no lo dice y, insisto, es posible que ese narrador sea Martina, que se dirige a sí misma, puede ser, se desdobla y ese tú es ella misma. No creo que se dirija mucho a Rosa, tienen una buena relación, pero no sé, no importa. Es decir, hay esa sensación de peligro, no físico, aunque acá todavía no sabemos, pero sí de peligro espiritual, de que todo lo que uno diga, pregunte, es sentido de manera negativa por la autoridad de la familia. Y por lo tanto, hay que estar muy atentos, o atenta, ese tú, debe estar muy atenta a lo que puede suceder. Pero de hecho, ya les digo, el mismo, por algo Mesa no lo dice, no nos dice Martina contaba, no, Martina se exhortaba a sí misma, no, ni exhortaba a Rosa, no, porque lo importante es eso, esa sensación de algo que va más allá de las identidades de los personajes, de algo que me afecta a mí. Yo le decía, sí, mira, 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 y yo estoy entrando en la novela, estoy entrando en esa casa, así que mira, mira, ojo, con lo que pasa. Atento a lo que pasa. En el fondo Mesa nos está diciendo a nosotros, mira, mira, mira el reverso. La casa, la paz, la familia, el cariño, bla, bla, bla. Ojo, ahí no. Acá en esta no. No sabemos qué pasa, pero en esta casa no. Hay que estar muy atentos. Después, yo les dije que eran 14 capítulos. Después de este capítulo que es absolutamente brillante, que son 2 páginas, 1 página y media, nada más. este, lo que muestra ese poder del estilo de Mesa, que con muy poco aparentemente logra, por la sabiduría con que lo maneja, ¿no? Ella lo ha dicho en reportajes. Este, la gente se olvida muchas veces cuando habla de nosotros los escritores, se olvida de que la palabra no solo dice, la palabra encarna, dice ella. Si está bien dicha. Y acá, de alguna manera, esa atmósfera de la casa, de esa familia, uno siente que la está tocando, la está tocando. Aunque solo me exhorten a mirarla, esa mirada tiene mucho de tanteo, de andar casi medio ciego, pero ojito. Los 14 capítulos, este es el primero. Después tenemos 12 capítulos, porque el último es muy especial. 12 capítulos en que la narración es exterior, narrador exterior, que a veces actúa como omnisciente y muchas veces dentro del mismo capítulo adopta la perspectiva de alguno de los personajes de la familia, sobre todo de los hijos. Y que además va saltando en el tiempo, porque yo diría que el capítulo 2 nos presenta lo que podríamos llamar la situación básica. ¿Cómo es esa familia? ¿Cómo funciona esa familia en la dinámica de todos los días? Y ahí asistimos a una escena muy interesante, alguna cosa vamos a manejar de ella, y eso por eso la llamo situación básica. El punto de partida para nosotros, aparte de la atmósfera, la primera, es, bueno, y ahí pues empezamos a entender lo que primero sentimos en el capítulo 1. Ojo, cuidado, mira, mira, mira. Y cuando vemos a funcionando a la familia, sí,
mira, mira, y callate, sobre todo. Este, situación básica. En los demás capítulos funcionan como retrocesos, como analepsis o como prolepsis en relación a esta situación básica. Hay capítulos que pasan antes de esta situación básica, de cuando se incorporó, lleva incorporada muy poco tiempo Martina a la familia, ella con 11 años, ¿sí? Y otros capítulos funcionan como proyecciones hacia el futuro de los personajes, con lo cual el tiempo aparece totalmente distorsionado, vamos hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Más hacia adelante, por supuesto, que hacia atrás. Cuando digo hacia adelante y atrás, siempre en relación a esta situación básica, que es la del capítulo 2 de cómo funciona la familia. Y que desde un punto de vista técnico, porque la técnica siempre dice más de lo que dice el lenguaje, estrictamente hablando, de lo que dicen las frases. Un ir y venir en el tiempo, un saltar de un personaje a otro, en el pasado o sobre todo en el futuro en relación a esta situación básica, marca otras cosas que no precisa decirlas Sara Mesa a través del narrador. Y lo que marca es la fragmentación de esa familia, aparentemente unida, no, en el capítulo segundo, unida y monolítica, pero aparentemente por voluntad de todos. Mentira. Eh, Muestra también cómo esos fragmentos, porque no tenemos la historia continua de uno de los hijos, por ejemplo. ¿No? Fragmentos de la vida de Rosa, un capítulo, después pasamos a un capítulo sobre la vida de Damián, el hijo mayor, después saltamos a uno sobre Rosa, después saltamos a uno sobre Aquilino, que es el hijo menor de la familia, también hay algunos sobre Matilde, la hija, y entonces también muestra esas vidas fragmentadas, porque no hay modo de reconstruir a partir de lo que se cuenta en la novela la historia de Rosa, la historia de Damián, sí, más o menos. Tenemos allí algunos momentos clave, pero no una historia completa ninguno. Y sí, son personajes rotos, rotos por esa familia, ¿eh? Rotos por la unidad de esa familia autoritaria. El último capítulo trae otro cambio. Pues yo le decía, eh, narrador en segunda persona, primer capítulo. 12 capítulos después, narrador en tercera persona que va adoptando perspectivas y a veces funciona como omnisciente. Último capítulo, narrador en primera persona. El que narra es Aquilino, el más chico de los hijos. O Aki, como le dicen, como a él le gusta que lo llamen. Y es un episodio que no, transcurre más o menos, o un poco antes, no podemos definirlo, o un poco antes de la situación básica que vimos en el capítulo 2 o por ahí. Transcurre cuando la familia estaba unida y los niños eran niños, o más o menos, un adolescente, Aquilino, niño. Cuando ven, a través de la rendija, la rendijita, como se llama el capítulo final, se han escondido porque justo llega el padre y entra en el dormitorio y Aquilino y su otro hermano, su hermano mayor Damián, se escondieron en una especie de ropero, de placar, de lo que sea. Se han escondido ahí a través de una rendijita, miran al padre y lo ven en una situación insólita hasta para nosotros. Y estamos terminando la obra. Que es que el padre, de pronto, ese padre monolítico, que se las sabe todas, el que tiene la justa, la verdad, que impone las reglas sin parecer muchas veces que las impone, pero las impone. Ese padre aparentemente invulnerable, que lo tiene todo clarito y encasillado, se pone a llorar. No lo pueden creer. Aquilino, que es el que narra, no lo puede creer. Ver a su padre llorar, pero llorar y llorar. Después se serena, se controla y sale de la habitación. Un aspecto muy interesante porque
uno no se imaginaba nunca a este padre llorar, eh, y es como mostrarnos eso que tanto le gusta a Mesa, ¿no? El reverso. No para que digamos, ay, pobre tipo, mirá, al final el tipo sufría también. No, no es un final consolador. No es un final consolador de que, ah, mirá, él también sufría. Sí, sí, es mostrar la otra cara, sí. Que el tipo, el personaje, sí, sufría, sí. Pero sufría precisamente de esa frustración, de que en el fondo se sabía un ser fatuo, un ser vacío. Es el único atisbo que completa la imagen del personaje, no para consolarnos por todo lo que vimos, no da para que uno se consuele, pero sí para mostrar que aún esos personajes que parecen de una sola pieza, que lo tienen todo dominado, de acá sobre todo en el caso de él, o aparentemente, que se las sabe todas y que lo de él es palabra sagrada, aunque él no es religioso, pero ahí yo diría que está Yahvé, está Dios ahí. ¿Mm? Él es el Dios de la familia, él es palabra divina, bla, 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 el evangelio según el Padre. ¿Mm? Por algo él tampoco es religioso, en este caso no es religioso porque él no soporta ninguna otra autoridad. ¿Mm? No hay más autoridad que la de él. ¿Mm? Eh, pero había en el fondo una conciencia de su fatuidad, de su vacío existencial, ¿sí? Que completa todo el retrato familiar. ¿Sí? Bueno, ahora, ya me estoy acercando al final, pero igual, como siempre, me tiro un rato. Este, ¿qué, ¿Qué vemos de este individuo en el segundo capítulo, que yo les digo plantea la situación básica? Segundo capítulo, narrado en tercera persona, narrador exterior, pero que adopta la perspectiva de Martina, es decir, la nueva en la familia, la que lleva unos pocos meses, la que tiene 11 años, es decir, que conoció otra cosa en esos 11 años. Está descubriendo a la familia. Eh, y por eso la perspectiva es tan importante. Es una niña, tal vez no hubiera sido lo mejor dejarle la palabra a ella y convertirla a ella en narradora. Por eso tenemos al narrador que cuenta por la mirada de ella y por las reflexiones de ella, porque todo eso lo va captando ella. Y ella va captando ya, porque es una niña que después, mucho más adelante, se habla de ella como sensata, cautelosa, cautelosa, aprendió la cautela ahí, en esa familia. Es una niña muy lúcida, precisamente porque conoció otra cosa, tal vez. No sabemos muy bien cómo ha sido sus padres y todo más, no hay grandes informaciones sobre ellos, pero de todas maneras, ella conoció otra cosa. Llega cuando, digamos, el reinado de este padre, ya hace rato que se impuso. Distinto hubiera sido si ella hubiera nacido ahí, porque ahí desde el nacimiento el trabajo de desgaste empezaba, pero ella no, ella viene enterita y además es una niña lúcida, una niña inteligente, sensata, crítica, justamente lo que no se admite en esa casa, la crítica. Por eso después, más adelante, desde la perspectiva justamente de Martina, mucho más adelante en otro capítulo, se va a decir aquello que yo le citaba, ¿no? Preguntar mancha, la pregunta mancha. Y ella sabe muy bien, por eso no pregunta. O en este capítulo 2 aprende que más vale no preguntar. ¿Y cuál es el reinado de ese padre? Y yo diría que en esa familia, dominada por padre, además, sin artículo, el padre, ni posesivo, mi padre o nuestro padre. No, padre. Es cierto que en España, sobre todo en ambientes campesinos, era muy común referirse al padre no como mi padre o papá, sino como padre. En familias, sobre todo campesinas, muy conservadoras, muy apegadas a la tradición, donde el padre era la autoridad ya de por sí. Es cierto eso. Pero bueno, la acción transcurre ahora prácticamente. No en una familia campesina, una familia que vive en ciudad. Y más allá de que pudiera pesar eso,
Acá la denominación no es inocente, es padre, es decir, la ausencia de un artículo o la ausencia de un posesivo, mi padre o nuestro, es claramente indicio de ese valor absoluto atribuido a la autoridad del padre. Es indiscutible. Por eso decía, es palabra de Dios. Él no cree en la religión porque la religión es él en el fondo. ¿Sí? Igual que no le gustan los refranes. Se enoja cada vez que la mujer, que la esposa, dice un refrán. Y sí, porque los refranes enseñan, tienen una sabiduría, uno podrá estar de acuerdo o no con esa sabiduría que se le atribuye a los refranes. Pero en esa casa solo puede haber una sabiduría, que es la de padre, ni siquiera la de los refranes, o la de alguien que dijo algo por ahí. ¿Sí? Entonces, es el absoluto, es la autoridad, porque además padre obviamente escrito con mayúsculas. Es cierto que madre también se escribe con mayúsculas, ¿sí? Pero madre es una sumisa, ¿sí? Que contribuye a la autoridad de padre porque en un capítulo que posterior a este segundo, en que pasa antes de que haya familia, cuando está la pareja, cuando ella tiene a su primer hijo, ahí este, sufre una depresión postparto, que por el momento en que ella tiene al hijo, obviamente ni se hablaba de depresión postparto, era una mala madre, rechazaba al niño, a Damián, que es recién nacido, y tuvo una situación muy conflictiva con padre, ¿sí? Porque padre ya hablaba de la familia, que había que tener muchos hijos, y resulta que acá teníamos un rechazo al hijo de entrada, al primero, ¿sí? Lo cual no anunciaba nada bueno para esa familia numerosa que quería padre, que él denominaba el proyecto con mayúsculas, porque este personaje, él le falta hablar con mayúsculas. Uno está tentado de poner todo mayúsculas cada vez que habla padre. Este, entonces, y además le encantan las abstracciones, el proyecto, es decir, la familia. La organización, una organización caritativa para la que se supone él trabaja y él la ha fundado, que es una estafa en realidad. Una estafa chiquitita, porque ese padre, con tanto dominio ahí afuera, chiquitito, chiquitito. Eh, pero él es la imagen de la decencia, la honestidad. Les ha dejado creer toda su vida les ha dejado creer que es abogado. Cuando en realidad, como dice Martina casi al final de la novela, no era abogado. No es abogado porque ella habla y él está vivo. No es abogado. Trabajaba como oficinista en un bufete de abogados. Pero él, con medias tintas y frases ambiguas, les ha hecho creer que él es abogado. Y no es casualidad. Él es la ley. En la voz, en la autoridad es la ley. Con lo interesante, además, y muy destructivo, de que el autoritarismo de padre es lo que yo llamaría un autoritarismo insidioso. No se impone mediante la violencia. Hay una bofetada en la etapa posparto a su mujer y hay una al niño Aquilino. Las únicas dos veces que se habla de una bofetada. Pero el poder de padre no es golpe, no hay golpes. Además, en el trato corriente suele ser hasta afectuoso, le palmea la cabeza, les habla bien. Qué maravilla. Por eso hablo de un autoritarismo insidioso, que a veces es más peligroso que el otro, porque se mete adentro. Porque si padre es la sabiduría y desde bebé crecí y crecieron ellos, menos obvio Martina, por algo, crecieron en eso, que padre es la sabiduría, padre es el abogado generoso, padre es el defensor de, los, de los pobres, a los que estafa igual vendiéndoles rifas o números para ayudar a los niños down, macanas, macanas, y otra vez para ayudar a los presos, macanas. Pero él es el defensor de los pobres y él es el defensor de la persuasión, es admirador de Gandhi. El único bofetón que aparece dándole a un hijo es a Aquilino, que es
El más chiquito, y es el más independiente, curiosamente, es cuando Aquilino le dibuja bueno, el otro tiene unas imágenes de Gandhi. Gandhi ese es Dios para él. Pacifista, sí. Este, Cuando se lo dibuja con cara de gamba, es decir, de pescado, de molusco, este, el padre ahí le da un bofetón. Pero normalmente ese padre no bofetea, porque desde chiquitito, con la ayuda de madre, que después de pasado el posparto, y después que él se fue imponiendo, más que por el bofetón que le dio, por todo lo demás, este, y ella se fue plegando, con ese respaldo de madre atrás, este, padre controla todo. ¿Y dónde está la autoridad? Padre está metida dentro de los chiquilines, de los personajes niños, infantiles, y sigue metida dentro de los personajes hijos, cuando viven independientemente. Rosa, con de adolescente, se escapa de noche con la complicidad de Martina, cuando los padres duermen, para encontrarse con un muchacho y tener sexo furioso. Bien, y llega a quedar embarazada y tiene una hija, Raquel. Y yo, ¡ah, qué independencia! No, en realidad no es independencia. No se ocupa mucho de la hija, se la lleva después a los padres. Es la única, tal vez el único acto de valor es reconocer que tuvo una hija soltera, porque los cánones del padre no será, no amará a la Iglesia Católica, no cree en Dios, pero nada de hijos solteros, ni de relaciones fuera del matrimonio, nada de eso. ¿Mm? Pero en el fondo, ¿cómo vive Rosa? Esa pasión tremenda con ese muchacho. Y la vive a escondidas. En el fondo, padre sigue estando, sigue mandando. Aunque ella esté transgrediendo, es una transgresión engañosa en el fondo. Engañosa. Porque lo vive a escondidas, sí, disfruta del sexo, pero en algún momento se termina eso, porque no tiene futuro, es una relación que no tiene futuro. No sabemos cuáles son las intenciones del muchacho más allá de tener sexo con ella, porque no importa el muchacho. Lo que importa es que ella no sería capaz de seguir una relación de ese tipo. ¿Mm? Este, y, 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 y a Rosa, una costumbre que tiene Rosa es supermercados, aún sin necesitarlo. ¿Por qué es eso? Es otro modo, en el fondo, otro modo enfermo, de tenerse. Esto que robo, por supuesto esto lo digo yo como crítico, ella no es lúcida sobre ese aspecto. Esto que tengo, esto que me robé del supermercado y no me agarraron, es una transgresión compensadora chiquitita de transgredo a papá. No me agarran los vigilantes del supermercado, los papás del supermercado, digamos, ¿sí? Y ahí tengo mi mínima satisfacción, robé esto. Pero rebelión contra el padre, no, sigue viviendo a escondidas. Todas sus relaciones las vive a escondidas. Y el otro hijo, Damián, es que lleva el nombre del padre, porque en el capítulo en que se habla de todo el nacimiento del primer hijo, cuando la prehistoria de la pareja esta, digamos, ahí sabemos que la madre se llama Laura y padre se llama Damián, la única vez. ¿Sí? Es importante que no tengan nombre, digamos, o que no se use el nombre, lo sabemos. Pues son padre y madre, el absoluto, sobre todo el absoluto es él. ¿Sí? Y punto. Entonces, por eso todos ellos lo llevan dentro. El otro, el hijo, el que lleva el mismo nombre que él, es un ser tímido, apocado, no muy inteligente además, tal vez porque, no lo sabemos, tal vez porque con ese padre se le atrofió la inteligencia, si está emocionalmente trabada esa inteligencia, porque parece tonto, dos por tres se habla, y parece medio tonto. Y también lo anuló cuando Damián, hijo, encuentra, ya siendo adulto, eh, se reencuentra con una muchacha clara, vecina del edificio de apartamentos, él era chico, y viajan juntos en el ómnibus, empieza a surgir como un amago de relación. Y hasta logra mostrarse durante esos viajes en el ómnibus, Damián,
para la visión muy crítica que tenía clara desde antes, pero empieza a mostrarse como alguien que puede ser hasta agradable, interesante, ¿no? Deslumbrante, ¿no? Pero alguien que no es el bobo que habitualmente lo consideraba. Como alguien por el cual da gusto charlar, por lo menos. ¿Sí? Pero una vez que ella, en ese viaje no se atreve a criticar a la familia de él, este, y, y a decirle y aconsejarle a él que deje de estudiar lo que está estudiando por imposición del padre, él se ofende de tal manera que deja de viajar con ella. Se acabó. Y eso muestra por eso el efecto de este padre. Por eso yo hablaba de autoritarismo insidioso. No le tiene miedo a una paliza al padre, porque no se la da. No hay palizas, por lo menos físicas. Tiene al padre metido adentro. Y lo único que cabe es la reverencia. Y por eso no puede ser libre, por eso no puede ni siquiera tolerar una crítica y hasta un consejo de una muchacha que parece gustarle para que desobedezca, padre, y deje de estudiar eso que no le gusta. Pero no puede. El único independiente ahí, de los tres hijos, dejemos de lado a Matilde que viene de afuera, el único independiente es Aquilino, que por algo lleva ese nombre. Digo, hay algo simbólico en ese nombre, que lo vincula a Águila, y es el que logra tomar distancias. Tal vez porque era el más chico, tal vez porque el peso de las restricciones cayó sobre el más grande, porque era el más grande, y sobre Rosa, porque era la nena de la casa. Pero Aquilino, como el águila, digamos, toma distancia. E incluso cuando se liga aquel bofetón, por el dibujo que hizo de Gandhi, como una gamba, como un molusco comestible, y se lo mostró, ingenuamente se lo mostró, tenía 6 años, le muestra eso al padre, vale, un bofetón, porque a Gandhi no se lo puede cuestionar. Es decir, no es Gandhi, no se puede cuestionar al padre. Todo lo que admira el padre no puede ser cuestionado. Ahí, ¿cuál fue el efecto en Aquilino? 6 años. Se dio cuenta que había ofendido al padre. Eso lo entendió, sí, lo ofendió. Se dio cuenta que no tiene que volver a ofenderlo, pero se nos aclara el narrador, eso no lo llevó a cuestionar ni el valor de su dibujo, ni el valor de él como artista. Y por eso es el único que parece más independizado del padre. No solo materialmente, físicamente, porque en algún momento se va de la casa, como todos, sino porque es el que no lo lleva, porque es el que se dio cuenta, y además es el que vio, claro, nosotros nos enteramos en el capítulo final, pero de chico vio, por la rendijita, al padre llorar. Vio que ahí hay como dos caras del asunto. Que ese ser todopoderoso, que tiene la verdad y vive enunciándola todo el tiempo, algo tenía que le fallaba, él no sabrá qué, pero que les permitió tomar distancia. Vio llorar a ese padre incólume, que siempre sale a prueba de balas, es ese padre. Y lo último, para cerrar, con Martina. Eh, en la situación básica del capítulo 2 de cómo funciona la familia cotidianamente, vista de la perspectiva crítica de Martina, que ya les digo, hace poco se incorporó y que ya tiene 11 años, no es una niñita de 5 o 6, hay algo que resalta. Martina tiene un diario íntimo, que han regalado. En esa casa no se admiten regalos, para empezar. Decretó padre, tal vez porque, no sé, porque muestra el cariño de otros o el poder de otros de comprar algo agradable para los niños. Nunca se explica exactamente, pero es comprensible que siendo padre como es, no se admitan regalos para los niños. Y uno de los regalos que va a recibir después Martina, de parte de su tío Oscar, que es lo opuesto, es el cuñado de padre y que lo cuestiona continuamente, ese regalo se lo van a obligar a cambiar a Martina. Es un regalo de vestidos para muñecas. Eso no es serio para el padre. Pero de lo que me interesa ver en esta situación básica del capítulo 2 es
que ella tiene ese diario y estaba entusiasmadísima, tenía el diario, tiene, como tenían los diarios, ¿no? Una llavecita para cerrar el librito, el cuadernito, y padre le recrimina, tono encantador, bárbaro, no es, no grita ni nada, le recrimina, que por qué, qué necesidad de llevar un diario íntimo, si acá en esta familia no hay secretos, título del capítulo, en esta familia no hay secretos, ¿sí? Si en esta familia no hay secretos, ¿para qué llevar un diario íntimo? ¿Y por qué una llavecita? No es que yo lo vaya a leer, a mí me gustaría leerlo. Eso, con lo cualquiera de los otros hubiera funcionado porque lo tiene al padre adentro, ese autoritarismo insidioso. Con Martina no funciona. Va, no funciona. Te tiene que plegar igual a lo que el padre exige. Pero a mí me gustaría, pero no, es tu intimidad. Pero me gustaría. Cuando la autoridad sugiere, ya sabemos, sobre todo cuando es una autoridad que todos, pero felizmente Martina no, tienen interiorizada. ¿Mm? A mí me gustaría. ¿Sí? Y cuando el padre decreta que de 6 a 8 de la tarde todos tienen que estar reunidos en la sala, porque ¿qué es eso de estar en los dormitorios? ¿Mm? La familia tiene que estar todos reunidos. Nadie habla, no se comunican. Y que Martina lo pesca enseguida, pero todos tienen que estar reunidos, haciendo lo que quieran. Aquilino dibujando, ¿verdad? Entonces él le dice, ¿por qué no traes el diario acá? Y ya se ve obligado. Ya ella a esa altura le había arrancado todas las páginas en que confesaba su intimidad al diario. Y empezó a escribir, y el padre se para atrás. Y le dice, qué bien, ¿eh? Y le corrige tal cosa. Muy bien, pusiste bien esas comas ahí, porque había que poner comas. Bravo. Y ella siente, por eso Martina va a sobrevivir humanamente castigada igual con sus heridas, pero de todas maneras va a sobrevivir a ese padre, que ella siente que ese diario que para ella era aventura, exploración, dicho así, exploración no, pero aventura sí, es textual. Para, ahora que el padre lo está mirando así, que el 2x3 corrige, si esa palabra no, pone tal otra, se ha convertido en un cuaderno de redacción escolar. Y entonces, claro, insisto, ella tiene 11 años, viene de afuera, viene de huérfana, etcétera, etcétera, tiene anticuerpos naturales, pero a otro lo liquida. No hay lugar para intimidad, ¿para qué se van a quedar en el cuarto? No hay lugar para el diario, es tuyo, pero a mí me gustaría leer. Y después cuando lo traes acá, porque te pido que lo traigas, me paro atrás. Y te elogio, pues soy un buen padre. Qué bien puestas esas comas. Sí, sí. Y esa palabra está bien, esa no. Pero te critico porque soy buen padre, porque quiero corregir. ¿Mm? Y le liquida la intimidad, porque en esa casa no puede haber nadie fuera de padre y de la autoridad que ejerce ese padre sobre todos ellos, muy restringida, felizmente, en relación a Martina, pero a los otros, de alguna manera, y Aquilino, porque yo diría que es el que lo vio llorar, aunque esa explicación la vamos a encontrar en el último capítulo. Vio que hay algo ahí que falla, ¿sí? Que no es tan inmune ni invencible ese padre. Total. Bueno, por mí seguiría, pero estos abusos, como todos los sábados he cometido abusos, y yo criticando los abusos de padre, hablando y hablando. Les agradezco, bueno, si hay preguntas que me plantean, y si no, les agradezco muchísimo la compañía y el de haberme dejado estar ahí, ¿sí? Con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún palo? También se admiten palos. No te vamos a mirar el diario desde atrás, quédate tranquilo. Bueno. Bueno, mira por la rendijita. Sí, Muchas gracias por todo. Fue un placer haber estado presente todos estos sábados disfrutando. Yo Gracias. también disfruté muchísimo, y bueno, espero repetirlo el año que viene con otra cosa. cómo no. Por Y, favor. y ya está Adela ahí
poniéndose en campaña, sí, ya la veo. Ahí Los está, ya, mensajes. ya está atisbando el diario, ¿viste? Ya está Sí, atisbando sí, el ya diario. está, sí, Por ya caí favor. con mis propias palabras, pero no, realmente, disfruté muchísimo, lo disfruté preparándolo y disfruté estando con ustedes, y por lo tanto, bueno, el año que viene, Ahí estando estaremos. Ahí lúcido, que me estaremos. funcione Todos los Gracias. mensajes son de agradecimiento, Gustavo, y de mucho placer Bueno, por muchísimas gracias a escucharte. todos. ¿Mm? Y particularmente te agradecemos, bueno, yo veo ahí a Arturo que está desde Paysandú, yo Sí, estoy de Salto, el tema de animarte a hacerlo por Zoom porque nos habilita a sí, nosotros, que es prácticamente imposible ir a Montevideo o a otro lugar a trasladarnos, sería inviable. Y esto nos da la posibilidad para los que vivimos más al norte o en otros lugares del interior a poder participar. Y si bien fue un desafío, eh, y sé que al principio era como muchos nervios de tu sí, parte muchas por gracias. esto, te agradecemos que te hayas animado y que nos hayas dado la oportunidad, porque si bien tiene sus contras, la tecnología también tiene sus ventajas y esta es una de Por ellas. supuesto. Sí, Yo te, esa es una ganancia tremenda, la posibilidad de que este, el interior pueda asistir a lo que sea. Y no. como suelo decir yo, el interior también existe y bueno, Exactamente, aprobado exactamente. 12 profesor. La verdad, se mandó unas Bueno, clases, mire. muchas gracias por todo. Bueno, Este, cariños a todos.